buenos días, estamos reunidos el día de hoy en la casa sede del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y la verdad es un placer estar acompañado de estos grandes personajes. En primer lugar voy a presentar a la maestra en Procuración y Administración de Justicia, María de Jesús López Chávez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se acaba de retirar como juez del Poder Judicial del Estado de Morelos y actualmente es catedrática de la misma universidad. También nos acompaña el licenciado Guillermo Zúñiga Sarabia. Él es el egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha prestado sus servicios en el Grupo Jurídico del Estado Mayor Presidencial, en la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México, enfocado más en la sección de amparos. Se desempeñó como jefe del Departamento Consultivo de la Dirección Jurídica del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada y posteriormente fue el director jurídico del mismo banco. Ha sido apoderado del Colegio Mexicano de Cirujanos Dentistas Militares y actualmente en su práctica pues representa en la parte legal y como asesor jurídico de diversas asociaciones. Tiene una amplia experiencia, sobre todo en materia civil, familiar y de amparos. Y aquí a mi lado el licenciado Vicente Solís Arana, egresado también de la Facultad de Derecho, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en todas las materias de Derecho, de hecho es su alma mater. Tiene el premio de Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero en el 2007. Ha sido invitado por diversas universidades e institutos en todo el país. Pertenece al Colegio de Profesores de Derecho Civil, del que actualmente es secretario. Ya nos va a platicar este tema también de la parte importante de los colegios. Y es el conductor actualmente del programa de radio de temas jurídicos, especialmente civiles, Contrafirma, en Radio YUS, una estación de radio de la Facultad de Derecho de la UNAM, y aspirante a notario en la Ciudad de México. Bienvenidos abogados. Gracias. Y bueno, el motivo que nos reúne realmente no es solamente una presentación académica, no es una presentación médica como la que estamos habituados. Aquí la idea es una pequeña charla que lo estamos enfocando a estos aspectos éticos y legales que tenemos en la práctica médica y que es muy común a todas nuestras especialidades en algunos momentos, y si gustan hacer preguntas con comentarios de nuestra especialidad o de todo lo que está involucrado, tanto pues como nosotros sabemos, aquí hay pediatras, aquí hay internistas, entonces tenemos una práctica médica muy amplia. Y aquí la primera pregunta que siempre surge, ¿por qué nos demandan a nosotros los médicos? Si vemos las estadísticas, la CONAMED, en los últimos 7 años, pueden ustedes ver en la imagen que las quejas mantienen un promedio, una frecuencia año con año, que pueden ir entre 14,000 a 17,000 quejas por año. Y todo esto parecería que está en relación a la pésima relación entre los médicos y los pacientes, muchas de las veces las fallas en los diagnósticos, pero también, si bien es cierto, es una mala operación del sistema de salud que tenemos en México. Aquí hay que recordar que el gasto en salud que realizan los gobiernos es un gasto muy bajo, se gasta más en aspectos administrativos de salud que en la propia salud. También hay que ver como ejemplo que más de 8 millones de afiliados al seguro también están afiliados al Seguro Popular. Lo mismo sucede con entidades como el ISSSTE. Y por otro lado, bueno, pues también los pacientes gastan demasiado en la atención médica. Entonces se vuelve un entorno muy viciado que fácilmente somos una comunidad vulnerable. Pero agreguémosle que además no tenemos conocimientos de los aspectos básicos legales. La CONAMED entre el 2008 y el 2011 hizo un estudio en Zacatecas con más de 900 médicos, hizo un pequeño cuestionario para conocer de los conocimientos que se tenían
en aspectos legales en la práctica médica. Y cuando se hizo la pregunta específica a los médicos si conocían el término responsabilidad profesional, 96.9% no lo conocían. Y entonces, si bien es cierto, somos profesionistas, somos responsables de nuestros actos, muchas veces se nos olvida que este compromiso moral de corresponder a nuestros actos, que son actos propios, incluso de actos ajenos, bueno, pues nos puede conllevar a problemas de tipo legal. Bueno, no sé, abogados, si quieren comentar algo. Licenciada, primero las damas. Primero las damas. Bueno, buenos días antes que todo. Habitualmente nosotros como profesionistas en diferentes áreas, ya sea la medicina, la abogacía, la arquitectura, en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvemos como profesionistas o como profesionales de nuestra carrera, y dado los años que han transcurrido y la experticia que adquirimos con los años, nos enfocamos habitualmente a lo que es nuestra área y descuidamos las demás áreas. En este caso, todos los profesionistas tenemos responsabilidades, no solamente los médicos. ¿Por qué? Porque ahorita el tema que está en boga a lo mejor es más sensible, que estamos viendo actualmente a nivel nacional, pues bueno, es la agresión aparentemente sufrida hacia el médico, ¿no? Desde un punto de vista legal. Pero tanto los juzgadores, los litigantes como abogados también tenemos responsabilidades, ya sea por acción o por omisión. A partir de la reforma del primero constitucional, ¿sí?, todas las personas tenemos ahora los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues que tenemos derecho a todo, y en este caso nos vamos a enfocar más al cuarto constitucional también, que es de la salud. El cuarto constitucional también nos establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿sí? Y si se fijan, también en las estadísticas médicas, la mujer siempre ha sido más vulnerada por cuanto al derecho a la salud. Otra cosa que vemos también, y no solamente es así como que hacia los médicos, es que a veces incurrimos en responsabilidad por omisión o porque no estamos debidamente asesorados, o pensamos que nada más es en contra de nuestra profesión en la que están incidiendo todos los delitos, o aparentemente hay quejas, como usted hace rato lo mencionó, que a lo mejor ni siquiera se van a denuncias, sino se quedan en simples quejas administrativas y responsabilidades administrativas nada más. Como consecuencia, bueno, pues de alguna manera, si decimos coloquialmente, pues que ya la libramos, que ya estamos bien, que nada más fue una sanción administrativa, pero no fue más allá. Y cuando se va más allá, porque las personas a lo mejor no fueron bien atendidas o se sintieron agraviadas en su persona y en el paciente que llevan, por la razón que haya sido, pues nos vamos más allá, ya no solamente cuestiones administrativas, sino buscamos irnos a las cuestiones ya de manera jurisdiccional y ya judicializamos el asunto. Ya no solamente nos quedamos en las cuestiones administrativas que maneja su ley de salud, ¿no? Porque también su ley de salud establece un catálogo de delitos. Y si nos vemos, ese catálogo de delitos no establece todas las omisiones o acciones que por la debida diligenciación que tenemos que tener todos los profesionistas, no nos vamos más allá y no nos vamos con las leyes penales, ¿sí? Entonces, hasta donde podemos ver, el primero constitucional nos obliga a todos los profesionistas y a todos a los derechos humanos que tenemos. Como consecuencia de ello, pues tenemos que actuar con la debida diligenciación que nos corresponde a cada uno de nuestras profesiones. No sé qué más pudieran abundar. Bueno, yo hablo de la parte de los médicos. Ajá. A nosotros siempre se nos ha enseñado este concepto, que lo más importante es la salud. Claro.
¿sí? Y siempre nos hemos apoyado, creo, desde el punto de vista incluso legal. Para nosotros lo más importante es la salud. Y ahora, platicando con ustedes, bueno, parece que este artículo 4 constitucional viene más abajo. Sí. Y entonces empieza esta información de que lo más importante son los derechos humanos, antes que la salud de los pacientes. ¿Es así? Lo que pasa es que a partir de que fue modificado el primero constitucional, todos tenemos la obligación de cumplir. Pero va más allá el primero constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de que cambió la pirámide de Kelsen, que todos los abogados de la vieja guardia estamos acostumbrados, ahora cambió al bloque constitucional, en donde los tratados internacionales y la Constitución se encuentran a la par. Entonces, si una de nuestras leyes secundarias se contrapone con el derecho a la salud o se contrapone con algún tratado internacional, tenemos que ponderar y no las leyes que tenemos como secundarias. Incluso tenemos que buscar siempre el interés pro persona, que a lo mejor lo hemos escuchado pero no sabemos a qué va. El pro persona es lo que más beneficia a la persona desde un punto de vista legal, ¿sí? Y como desde un punto de vista legal, bueno, tenemos que ver qué leyes se van a aplicar en beneficio del más vulnerado. Por eso se habla de igualdad y de equidad, que no es lo mismo. Ahí hay una imagen, no sé si pudieran ponerla, para que vean que igual voy a tratar a todos por igual, pero la equidad es voy a ver y voy a observar al más vulnerado, y a ese lo voy a poner al mismo nivel que a todos los demás. O sea, cuando habla uno de equidad, piensan que solamente se van por la equidad de género. No, o sea, la equidad de género no solamente es para nosotros como mujeres, es para ver al más vulnerado siempre. O sea, puede ser niño, niña, hombre, mujer, no importa el sexo ni la edad, es ver y visualizar al más vulnerado siempre. En este caso, a lo mejor ustedes como médicos se sienten agraviados y vulnerados y dicen, bueno, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Por qué siempre somos los responsables? Yo nada más se los dejo también sobre la mesa a todos los médicos. El juez es perito de peritos, debe de saber todo, pero por la experiencia que tiene. Sin embargo, si nos vamos desde el punto de vista médico, siempre se va a auxiliar de un perito en esa materia, en la materia que sea, de medicina en este caso, vamos a poner el ejemplo. Si yo estoy juzgando a una persona que haya cometido un supuesto ilícito o un ilícito que está tipificado en la ley penal, y yo tengo que tener la certeza como juez para poderlo condenar, ¿de quién me voy a apoyar? De otro médico. Entonces, no es solamente el juzgador, en este caso, el que está condenando. Él lo condena porque es su función, pero se tiene que llegar de todos los elementos legales, más aparte, todas las periciales que él considere prudentes y pertinentes para poder condenar a una persona. Si nos vamos al ejemplo de un médico, nos vamos a apoyar con otro médico. Entonces, no es que el juez sea, incisivo con el médico, sino tienen que responder por las acciones o las omisiones que hayan hecho en el ejercicio de su profesión. Ahora, a mí me queda un poco de duda con este tema de los peritajes, porque quien muchas veces elabora los peritajes son médicos generales acreditados por la autoridad, así lo entiendo. Pero muchas de las veces nosotros estamos en desacuerdo con eso porque no es un médico especialista el que está emitiendo ese dictamen. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? En este caso, nosotros como especialistas. El colegio tendría, y ahí sí, no lo sé, si el colegio tiene no, pero en este caso el colegio de alergia tiene nombrados peritos. La Academia Nacional de Medicina lo tiene. Tiene peritos de alergia y tiene peritos de pediatría. Es la Academia Nacional de Medicina.
Ok, habitualmente cuando se lleva un procedimiento, el que sea, se busca un perito en esa área específica, en donde va a poder emitir un peritaje con todos los lineamientos que le sirvan al juzgador para poder emitir su sentencia. O sea, si voy a ver a un geriatra es porque estoy viendo a una persona que voy a determinar o va a determinar el juzgador en estado de interdicción. O sea, no voy a buscar un pediatra, ¿no? Aunque no soy médico, bueno, las especialidades son las que tiene uno que buscar, que son las adecuadas para poder en su momento emitir una sentencia apegada a derecho y que pueda ser sostenida en cualquier ámbito jurídico, ya sea primera instancia, segunda instancia y el amparo, ¿sí? Perdón. Sí. E inclusive cabe acotar que los peritos oficiales son aquellos profesionistas en las diversas materias que concursan para poder ingresar a prestar sus servicios a los diversos tribunales. Así es. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se da el caso de un litigio? Es decir, un conflicto o una situación de una demanda, ya sea civil o penal. En primer orden, las partes tienen el derecho a designar sus peritos y en consecuencia quien va a juzgar designará un perito oficial. Si dentro de los designados, si dentro de los que están en el registro del tribunal no hay un perito especializado, se solicitará al colegio, en este caso de la especialidad, o inclusive a la misma universidad, luego en ciertos asuntos se les solicita que designen peritos en la materia. Luego entonces, sí, el colegio puede servir como perito, y el colegio definitivamente designará a los más calificados para que le aporten, en este los caso, elementos. a su señoría, los elementos, si la persona que está siendo sometida a un juicio de carácter civil o penal incurrió en un acto, ya sea de una conducta ilícita, ¿sí?, en el ejercicio de la profesión. Insistimos, no se trata de una persecución en contra de quien ejerce una actividad profesional en el ramo, en este específico de la salud. No se trata de sancionar a quien no cometió un delito o llevó a cabo una conducta o una omisión que conlleva una responsabilidad civil, ¿sí? Retomando un poco lo que decía la profesora, la maestra, perdón, en materia de derechos humanos, y fue materia de un curso la semana pasada, al cual asistimos el doctor Velasco y su servidor. Nos hicieron un planteamiento del doctor en Derecho, que también ese va a ser otro tema que trataremos un poquito, acerca de las denominaciones que se dan, sin ser doctores con ese grado académico, se ostentan muchos o algunos de que ejercen la profesión médica. Entonces, en ese curso nos plantearon que acudieron los papás a una atención de urgencia de un menor, pero por razones de cuestión religiosa, no autorizaban a que se llevara a cabo la intervención del menor. ¿Qué hacer ustedes como profesionales del derecho, y siendo el derecho a la salud un derecho humano? La respuesta es muy simple, lo que les decía la licenciada. Si bien es cierto que la libertad de culto o de religión es una garantía constitucional, aquí debe de haber una prevalencia, el derecho a la salud y a la vida. Exactamente, ¿sí? No me dieron el consentimiento los padres, pues a través de otros dos médicos especialistas evaluaremos el riesgo y asumiremos la responsabilidad, pero insisto, ello no los libera de ninguna responsabilidad civil o penal si en la práctica médica hubo como tal esa responsabilidad. No sé si quieran. Habitualmente, y es muy común, o se ha visto en la práctica de todos los hospitales y de todos los médicos, es que ya me firmó, ¿sí? Ya me firmó y por lo tanto ella dio su consentimiento y con esto yo me amparo. A lo mejor es un atenuante, pero no te libera de la responsabilidad. Es un atenuante nada más el que haya dado el consentimiento. Si tú ya analizaste como médico, en el caso que pone el licenciado Guillermo, si tú ya analizaste como médico, o sea, yo me pongo en tus manos, así como tú te pones en las manos del abogado que va a llevar tu asunto, entonces nosotros nos ponemos en las manos de los médicos. Y tú como médico me vas a responder. ¿De qué manera vas a responder? De que voy a estar bien yo como soy paciente o mi familiar. Entonces yo te firmo lo que tú quieras con tal de que seas honesto.
En eso conlleva mucho la ética profesional. ¿Qué pasa ahora en la actualidad? El tema que toca también el licenciado Guillermo. ¿Qué pasa en la actualidad? A veces nos ostentamos con algo que no somos, ¿sí? Y no tenemos ni la experiencia ni la capacidad. Y no sabemos si nos sale bien, qué bueno. Pero si no, incurrimos en una responsabilidad. Estamos usurpando una profesión que no tenemos o una especialidad que no tenemos. Y si se nos muere el paciente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo la atenuante, no la atenuante, a mí ya me firmó. Yo con eso ya me quito de toda la responsabilidad porque a mí ya me firmaron. O sea, no, el hecho de que te firmen no te libera de la obligación que tú tienes como profesionista. Por eso implica mucho también la ética profesional. Y eso, al momento de resolver los asuntos, en cada juzgado, cada asunto en particular, se ven todas esas pequeñeces que a lo mejor pudieran pasar inadvertidas. Pero no es así. Todo eso se pondera al momento de resolver. Adelante. ¿Puedes escuchar este? ¿No? ¿Este de aquí sí? Bueno, antes que otra cosa, buenos días a todos mis amigos médicos. Quiero decirles que al igual que a los abogados, nos ponen de moda los medios de comunicación. Entonces, no se preocupen, esas modas pasarán, ya sé lo que se siente. Nos ha tocado muchas veces a los médicos. Su señoría hablaba de algo que a mí me interesa mucho y me hace pedir la palabra. Profesional. Esa palabra me emociona porque en mis clases, en la facultad, es lo que trato de que mis alumnos sean. Claro. Y en particular, tratándose de ahora de compartir algunas ideas con los médicos, les quiero decir que al igual que nosotros, la relación jurídica que une, en el caso de ustedes, de los pacientes con ustedes, y en el caso de nosotros, los solicitantes de nuestros servicios, es el contrato de servicios profesionales. ¿Pero qué quiere decir esto? Va a ser muy fácil. Solo significa 3 cosas. Y entonces se los quiero compartir como lo hago en la escuela y lo hago en el programa de radio. En el contrato de servicios profesionales hay 3 cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Que por cierto, es la base de toda esta relación para tratar en la medida de lo posible de no tener ningún tipo de responsabilidad, ni civil, ni administrativa, ni penal. Voy a las palabras para ser muy breve y que podamos platicar muy a gusto. En el caso del contrato de servicios profesionales, la primera palabra que debe de incluir ese profesional es que tenemos que actuar de buena fe. Y siempre un profesional deberá de actuar de buena fe. ¿Eso qué quiere decir? Pues actuar de buena fe quiere decir que debemos de informar a todas las partes de acuerdo a nuestro leal saber y entender de cómo son las cosas. En el caso de los médicos, pues no saben cuestiones jurídicas. Y a nosotros tampoco nos es familiar el lenguaje que utilizan los médicos. De tal manera que si no los explican con manzanitas, ustedes estarán actuando de buena fe, lo mismo que nosotros hacemos cuando las personas acuden a nuestras oficinas. De tal manera que la buena fe es un elemento muy importante. El segundo, para que seamos profesionales, tenemos que ser peritos en la materia. ¿Y qué quiere decir perito en la materia? Bueno, pues es muy sencillo. La palabra perito quiere decir el mejor. De tal manera que cuando nosotros estamos estudiando, pues hay que estudiar mucho, hay que sacar buenas calificaciones, hay que hacer muchas prácticas, tanto médicos como abogados. ¿Para qué? Para que en esa formación podamos después, posteriormente, ayudar a una sociedad que va a demandar nuestros servicios. Entonces, perito es estudiar mucho cuando nos toca estudiar y trabajar profesionalmente mucho para poder ayudar a la gente.
Y el tercer elemento del contrato de servicios profesionales, que también es muy importante, es ser diligente. ¿Y qué quiere decir ser diligente? Pues voy a poner un ejemplo de los abogados para que nos entendamos mejor. Nos llaman a veces los clientes a la oficina y le decimos a la secretaria, no, dile que no estoy, que me fui. No, tenemos que atender a todas las personas que acuden con nosotros, no importa si creemos que tienen o no tienen razón. Yo quisiera dejar este primer punto sobre la mesa porque para mí, desde el punto de vista civil, es la base que nos puede, como un escudo protector, defender de cualquier situación que se llegara a presentar en nuestra práctica profesional, y regreso con otras ideas más que traigo preparadas. Perdón, Vicente, ¿se escucha? Okay. Fíjate que acabas de tocar un punto que a nosotros, creo, al menos a mí como médico, me hace mucho ruido establecer un contrato de servicios profesionales para con mi paciente. Generalmente nosotros nos manejamos con el consentimiento válidamente informado y hasta ahí lo dejamos. Yo, como especialista en alergia, hago pruebas de alergia, esto que ustedes han visto, que se ponen una serie de marcas en la piel, se ponen unas gotas, se pincha la piel del paciente, potencialmente puede haber una reacción, eso lo sabemos, eso se lo hago saber yo a mi paciente en una hoja de consentimiento. Y ahorita me estás cambiando el esquema, porque de alguna manera también vendría entonces que sería mejor para mí hacer un contrato de prestación de servicios para con mi paciente. Para ser muy breve, la respuesta sería sí, y yo les invitaría a que aprendiéramos de nuestros mayores. Mi abuelita decía, papelito habla. Yo hace mucho, lo repito, desde que era joven y hasta hace poco, entiendo lo que eso quiere decir. Yo sí les sugeriría, no solo a los profesionales de la medicina, sino a los abogados y cualquier persona que ofrezca sus servicios profesionales, que lo haga por escrito. Pero voy más allá. Agradezco mucho que nos hayan invitado, sé que este es un colegio muy importante. Yo les sugeriría que no solamente lo hicieran de manera individual, sino que también por colegios se estableciera alguna norma o algún protocolo para que ese contrato tuviera cuando menos los requisitos que ustedes creen que son necesarios, de tal manera que se estableciera un procedimiento de operación para que en la vida profesional, si las circunstancias son de manera ordinaria, debo de seguir este procedimiento profesional. Sin embargo, si llegaran a ser extraordinarias, como les pasa a ustedes y nos pasa también a los abogados, entonces tengo autorización de esta manera. Sugiero que sí lo hagan, sugiero más allá que el colegio también retome las ideas mínimas que debe de seguir un profesional de la medicina y que lo pongan por escrito y que sea un procedimiento inclusive tan sencillo que se pueda cumplir. Gracias. No, pues sí. Ahora, es importante reiterar que si bien es cierto que la autonomía de la voluntad de las partes en la celebración de los contratos es lo que debe de prevalecer, tenemos que atender que dicha autonomía tiene una restricción legal. El artículo 6 del Código Civil establece que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. ¿Qué quiere decir esto? Menor de edad, de 12 años, consintió ella en que bajo un tratamiento médico se llevara a cabo ciertas conductas que son penales o pudieran incurrir una responsabilidad penal. Para empezar, la menor de edad es incapaz, ¿sí? Entonces, debe de ser esa voluntad
no contraria a lo que establece la ley. Más. Por cuanto a la voluntad, efectivamente tiene que ser la persona que ejerce, en este caso, en el caso que pone Eliseo Guillermo, la persona que ejerza directamente su tutela legítima, la persona que tenga la facultad, tanto legal, para hacerlo, porque si no estaría viciada esa voluntad. Si yo me voy a la voluntad que me da el papá y no me da la mamá, o sea, tengo que ver quién ejerce la guardia y custodia, quién ejerce la patria potestad. Y yéndome más allá, a lo mejor sí van a necesitar, pues no sé, de una asesoría jurídica en ese momento. Yo sé que a veces son de urgencia, nada más está una persona ahí, en ese momento él da su consentimiento, pero esa persona no era la idónea para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado quién nos está obsequiando ese consentimiento. Yo les voy a hablar de un asunto que tuve de manera personal, en donde yo pude haber incurrido como profesionista y como juez, pues también en una responsabilidad, no solamente los médicos, también nosotros. ¿Por qué menciono este asunto? Porque iban inversos 3 médicos también. Primero, los papás eran testigos de Jehová. Por esa religión no permite transfusiones sanguíneas. ¿Qué pasaba en ese asunto? Era un niño de 8 años, necesitaba una transfusión porque le iban a operar, estaba en un hospital general de Morelos, es lo único que les puedo decir por ética. Resulta que uno de los progenitores era testigo de Jehová, así muy arraigado. El otro, por salvar a su hijo, decía, bueno, pues que le hagan la transfusión. Pero como no tenían el consentimiento de la madre y ya estaba pasando el tiempo y le decían, ¿saben que lo tienen que operar? Ya. A lo mejor es un asunto en lo que si nos vamos a la literalidad de la norma, no existiría ese procedimiento de autorización de un padre para que supliera a un titular de un juzgado la autorización del padre que no quería transfundirlo. No existe a la literalidad. ¿Qué estamos haciendo? Primero constitucional, derechos humanos, convención de los derechos del niño. ¿Qué voy a ponderar? El derecho del menor. Entonces, yo admití ese procedimiento, yo sí lo admití. ¿Por qué? Dije, pues de una responsabilidad administrativa no va a pasar nada. De una sanción, una denuncia penal, me voy a poder defender. Pero yo en mi conciencia y como profesionista y como sabedora del derecho, ponderando el derecho del niño, yo le di entrada a esa demanda, escuché a los testigos, traje a los peritos porque tenía que tener yo la certeza de que efectivamente lo que me estaba diciendo el papá era lo real. Hice una inspección, fuimos al hospital directamente, me di a la tarea de ir personalmente como titular en ese momento del juzgado, de trasladarme al hospital y que me explicaran. Dicté una resolución en la que yo autorizaba. La persona que no quería de los papás, no le voy a decir quién de los dos, me dijo hasta de que me iba a morir. Y yo le dije, mire señora, si usted cree en su Dios, yo también creo en el mío, si nos vamos por lo religioso, ¿sí? Independientemente de lo legal. Dije, ok, me voy a bajar al plano de ella y nos vamos a ir a lo religioso. Si su Dios dice que en este momento su hijo se tiene que morir porque no puede ser transfundido, mi Dios me dice que no. Entonces, usted haga lo que considere y aquí está la autorización. Al niño, a Dios gracias, se salvó, hicieron la operación y todo salió muy bien. Imagínense en el supuesto que el niño se hubiera muerto, ¿sí? La responsabilidad también iba a ser para mí, porque yo autoricé algo que un padre no estaba autorizando. O sea, ya se dan cuenta que la responsabilidad existe en todas las profesiones, no solamente en los médicos, en todas y en todos los ámbitos que nos desempeñemos como profesionistas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la manera de ver el interés pro persona desde un punto de vista legal, ¿sí? Nosotros como abogados. Pero también ustedes como médicos tienen que ponderar qué es lo mejor. Si realmente, aunque se oiga frío, quiero el dinero o quiero mi ética profesional y que esté bien esa familia.
En materia familiar, decimos los que manejamos materia familiar, que a lo mejor en materia familiar el asunto no se gana, porque la familia ya está inmersa en un conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como abogados en materia familiar? Y siempre lo he dicho, en materia familiar ya nadie ganó, ya todos perdieron. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues tratar de dejarlo mejor a la familia. Entonces, como médicos, yo pienso que si nosotros nos ponemos en sus manos como médicos, pues también véanlo desde ese punto de vista, dejarlo mejor pues a la familia y al paciente que están viendo, porque al final de cuentas toda la familia está ahí, viendo qué pasa pues con el enfermito que tienen. Adelante, por favor. Han escuchado a toda una profesional, entonces por eso es muy convincente. Y desde luego que me gusta mucho que así sea, porque esto es parte del contrato de servicios profesionales. En el caso de los abogados y también de los médicos, nosotros no podemos asegurar fines. Nosotros solo podemos asegurar los medios adecuados para la atención jurídica o para la atención médica. De tal manera que esto me lleva a decirles que primero, en mi primera intervención hablé de la responsabilidad civil, que está basada en el contrato de servicios profesionales. Pero después viene una segunda, que es la responsabilidad administrativa, porque los médicos también participan en instituciones como el seguro, el ISSSTE. Y entonces, además del contrato de servicios profesionales que podría llegar a tener como personas físicas, como médico privado, con la persona que solicita sus servicios, también pueden participar en instituciones y aquí estaríamos en presencia de una responsabilidad administrativa. Aquí sí es muy recomendable que, dependiendo de la institución en la que ustedes trabajen, tengan muy presente cuál es el procedimiento a seguir para cada una de las actividades. Y algo que me emociona mucho es que en la actualidad cada vez más se oye la palabra objeción de conciencia. De tal manera que ojalá nos llegue a los abogados eso, la objeción de conciencia, que algún día nosotros nos abstengamos de atender un asunto porque no estoy de acuerdo ideológicamente por mi religión, por mis valores, por mis principios. Es el caso de la objeción de conciencia que los médicos tienen cuando no se les puede obligar a participar en la interrupción de la vida, por ejemplo, exactamente. Entonces hay ciertas partes en donde al doctor le dicen, bueno, pero pues si tú no quieres, hay una objeción de conciencia, cumple con esta parte que te pide las reglas administrativas y aquí es el mensaje para la responsabilidad administrativa. Ustedes tengan presente con toda perfección cuál es el procedimiento en la institución a la que pertenecen y tratándose de religiones, de cuestiones morales, de cuestiones éticas, de principios, de valores, pues también que sepan en qué supuestos puede operar la objeción de conciencia. Eso me hizo recordar. Bueno, nosotros los médicos siempre nos manejamos con ejemplos y siempre así aprendemos, platicando nuestras experiencias de vida. Y me hizo recordar un escenario. En algún momento una paciente en una institución pública de 90 años, ya con un problema pulmonar severo, que en ese momento para nosotros como especialistas, pues estaba la indicación de intubarla. Y llego, le pregunto a uno de los residentes, a uno de nuestros alumnos que está en la especialidad, y le pregunto que por qué no la ha intubado. Y la respuesta de repente es, no, porque la familia no quiere. Ya me firmó el consentimiento, hasta ahí. ¿Podría haber algún problema en este tipo de escenarios? Porque la actitud de nosotros como médicos decimos, bueno, 90 años de edad, realmente la expectativa de vida es menor, ¿sí? Pero con todos estos conceptos que se manejan, bueno, al final sí estoy atentando los derechos humanos de esta persona. La persona no puede valerse por sí misma.
Y generalmente la actitud de nosotros como médicos, lo digo en situaciones reales, tenemos el consentimiento firmado y ok, no va a pasar absolutamente nada. Estoy protegido bajo un manto, que es mi consentimiento informado y no tiene por qué suceder ningún problema. Quiero nada más hacer un breve comentario y ahorita paso la pelota. En el caso de los abogados, hemos participado en distintos instrumentos legales en la Constitución de la Ciudad de México, que mucha gente opina que en lo jurídico no es muy tradicionalista, lo cual tienen razón, pero también les digo a las personas que hacen esas críticas de que pues la vida ya no es como era la de mi abuelita y la de mis papás, entonces tenemos que seguir avanzando y bueno, pues esto es un ejemplo. En el caso de los derechos humanos, ya también se habla de generaciones de derechos humanos, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y ya no sé en cuál vamos, pero bueno, es el caso de hablar del derecho a la muerte. Entonces, hay personas que nada más de escuchar la palabra muerte les da miedo o les da frío, y en el caso de nosotros, pues tenemos que regularlo. Por la ley de voluntad anticipada ya se puede, es un gran primer paso para entrarle al tema. Hay que entrarle. Obviamente, pues no tenemos todas consigo y hay que ir armando experiencia. El tema de la ley de voluntad anticipada es de la muerte desde el punto de vista de ortotanasia. ¿Y qué es la ortotanasia? Pues etimológicamente quiere decir el bien morir, de dar cuidados paliativos a las personas, de tal manera que a mí me parece que independientemente de cuáles sean los derechos que se vayan a seguir regulando, en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México ya se había mencionado en los debates no solo la ortotanasia, sino también la eutanasia. Para las personas que nos siguen y no están familiarizados con los conceptos, yo les podría decir que en términos generales la ortotanasia es una especie como de muerte pasiva, ¿no? Nada más de dar apapachos, cuidados, amor, que son muy importantes en esa etapa. Y en el caso de la eutanasia ya es una parte activa, es decir, ya hay que proporcionar ciertos medicamentos o ciertas conductas del médico para dar por terminada con la vida de la persona. De tal manera que adelante, o sea, aquí no hay nada escrito. Si creen que con lo que les firmaron en el consultorio o en la institución es suficiente, está bien, pero mientras no haya objeción de conciencia, pero si también hay una protección de derechos humanos y yo puedo hacer algo y estoy profesionalmente capacitado para ello, vamos a entrarle. Sería oportuno, maestro Vicente, que les precisaras quién es el que otorga esa voluntad anticipada y si requiere alguna formalidad. Por lo que se refiere a la voluntad anticipada, que creo que es un gran avance, ya llevamos también un poco más de 10 años de experiencia con esto, hay dos posibilidades. La primera, de manera preventiva, que se puede hacer en las notarías. Y en las notarías pueden ir al notario, que les asesore, que sea con toda calma, piden un cafecito en la sala, lo piensan, todo muy bien. Ahí les van a poder decir, ustedes van a poder en un documento público decir qué sí quieren y qué no quieren para cuando se encuentren en una etapa terminal. Eso sería lo ideal. Sin embargo, no toda la gente es precavida. Si por alguna situación especial ya llegan a la clínica, al instituto, bueno, pues hay gente muy especializada en trabajo social, en donde les pueden dar la orientación para que llenen algunos formatos y ante la imposibilidad de la persona por alguna situación especial por la que se encuentra en ese momento, pues las personas que tienen la autorización son los familiares más cercanos. De tal manera que ya hay una protección jurídica para los médicos y para los abogados para que si se sigue ese procedimiento que es muy sencillo, muy rápido, muy ágil, entonces sí
todos, proteger la vida hasta donde no sea posible, pero también cuidar nuestra profesión. Creo que no están peleados los dos conceptos. No sé si le quedó contestada la pregunta, doctor, ¿qué pasaría en ese supuesto? Si tuvieran ese documento, pues no pasaría nada. Hace ratito yo les dije, ¿quiénes son los que están dando el consentimiento? Si todos los familiares están de acuerdo en ello, ustedes no van a tener ningún problema. Pero si hay uno que no está de acuerdo, en un futuro a lo mejor esa personita pues se va a ir hasta las últimas consecuencias, porque va a decir, mi mamá todavía podía vivir más, tú omitiste meterle el tubo, porque si le hubieras puesto el tubo, ella hubiera vivido más tiempo. O sea, se va a quedar con esa idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, no tratar de convencerla, pero sí tratar de explicarle con manzanitas que si yo la entubo, su mamá a lo mejor, o sea, no sé cuál sería ese diagnóstico, porque no soy médico, pero si en el supuesto que yo le explico a esa persona, o sea, ¿sabes qué? Tu mamá si yo la entubo, o sea, en este momento se me va a morir. Y la responsabilidad va a ser mía porque tus demás hermanos me dijeron que no la entubara, ¿sí? Entonces, si yo la entubo ahorita y se muere, o sea, ¿tú también vas a afirmar algo al respecto? ¿O qué va a pasar ahí? O sea, ustedes también pueden cuestionar, no solamente que los cuestionen a ustedes, porque la autoridad los va a cuestionar, y nos va a cuestionar a todos los que estemos en ese supuesto de omisión o de responsabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Si todos están de acuerdo, yo no voy a tener ningún problema. Pero si alguien no, pudiera ser que sí tenga un problema, ¿no? A lo mejor igual y no pasaría a mayores, pero sí puedo tener un problema. La Ley General de Salud, en el artículo 103, que es la ley reglamentaria en el ejercicio de los prestadores de servicio de salud, no nada más los médicos, dice expresamente, en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del pariente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine la ley y otras disposiciones aplicables. Créanme, profesionales de la prestación de los servicios para la salud, todo está en la ley. Aquí no aplicaría que lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Los delitos que se llegan a cometer por las prácticas médicas, ya sea por acción u omisión, hay un capítulo en la Ley General de Salud que lo establece para quienes prestan esos servicios. Y tratándose de delitos también que prevé el Código Penal, ahí establece una diversidad de delitos que en su momento los citaremos. Lo que no queremos es darles una plática que sea tan abrumadora que los confundamos, pero al final de cuentas todo está regulado y previsto en la ley. Se mencionan algunas normas de carácter oficial. El incumplimiento de esas normas traen aparejada, muchas de las veces, meramente sanciones administrativas. La falta de señalamiento de mi cédula o el grado académico que tengo, el anuncio publicitario de qué universidad fue egresado y demás. Desde mi óptica no hay ninguna responsabilidad penal. Sin embargo, si yo me ostento, que esa es la parte que al inicio de la plática le decíamos, en mis recetas como doctor, que es un término muy común que se da en pues, quienes ejercen la profesión, y no tengo ese grado académico, estoy incurriendo en una responsabilidad penal que se denomina usurpación de profesiones, porque los grados académicos, llámese licenciatura, se obtienen a través de un título y una cédula con efectos de patente para ejercer, que nos expide la Dirección General de Profesiones. Vienen las especialidades, diplomados, maestrías y doctorados. En algunos casos se pide como requisito también la obtención de esos diplomas y o cédulas. Y en el caso de ustedes como médicos, que formen parte de colegios donde los certifiquen a ustedes, ¿sí? No sé, ¿qué más quisiera? A mí me gustaría ir al tercer nivel, que ya tomó la palabra Guillermo. En el caso de la responsabilidad penal, aquí sí vuelvo a citar a mi abuelita que decía, contra la conciencia nadie se escapa, ¿no? Cuando uno está
en su conciencia tranquilo de que hizo las cosas bien, de que cumplió con el protocolo, de que se firmó un contrato de prestación de servicios profesionales, de que fuimos profesionales, de que cumplimos con los procedimientos administrativos de la institución a la que pertenezco. Recordar con mucha claridad que somos profesionales de medios, no de fines. No podemos asegurar con nuestra intervención que el paciente se va a salvar. No podemos asegurar que con nuestra intervención el cliente va a salir de la cárcel. De tal manera que sí estamos obligados a la parte de los medios. Para eso hay que tomar en cuenta lo que ya en la parte penal se establece en el código penal. Pero no se preocupen, mis queridos amigos médicos, también los abogados tenemos un capítulo especial para el código, nos consiente también el código penal. Pero no se preocupe por esa parte. En realidad, yo sí quisiera que quedara muy claro el mensaje de que la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa está en nuestras manos. Eso lo podemos hacer nosotros. Felicito al colegio de que haga este tipo de reuniones porque nos permite hacer intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias, y esto puede hacer que sea más enriquecedora la parte profesional de todos nosotros, porque finalmente, pues, ustedes nos necesitan y nosotros los necesitamos también. Gracias, Vicente. Bueno, continuando con un poco las dudas, entonces, Guillermo, ¿tú recomendarías que la mayoría de nosotros como médicos ya dejásemos primero en nuestras recetas de anunciarnos como doctores? Eso por un lado. Por otro lado, Si no tienen ese grado académico, desde luego. sí, entiendo. Sí, hoy en día lo recomendable sería lo que me exige la Ley General de Salud, su reglamento en relación a la expedición de recetas, en relación a la promoción, publicidad que nosotros hacemos. La misma Ley General de Profesiones establece qué profesiones requieren una cédula y el título que conlleve, ¿sí? Entonces, no es más que ajustar nuestra conducta al marco legal para no llevar a cabo conductas que están sancionadas en contravención a la ley, ¿sí? Se dice por parte de médicos, no tienen la obligación de conocer, bueno, perdón, sí tienen la obligación de conocer porque finalmente la ignorancia de la ley o el desconocimiento no los exime de su responsabilidad. Se habla, es que yo no actué con el ánimo o la voluntad de lesionar o privar de la vida. Es cierto, o sea, si tuvieras esa voluntad estaríamos hablando de una situación de carácter de dolo, ¿sí? Pero sí se puede dar el caso del médico actuando con dolo, en el cual, por ejemplo, el Código Penal, tratándose del delito de aborto, que es la interrupción del embarazo, establece que el médico que lleva a cabo esa práctica contra la voluntad, en este caso obviamente de la mujer que está embarazada, pues comete el delito de aborto. Hay causas excluyentes de esa responsabilidad, desde luego, que el mismo Código Penal lo establece, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro, y cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas. Otro tipo de delitos podría ser la inseminación artificial contra la voluntad de quien, pues en este caso resulta que fue inseminada, ¿sí? La manipulación el uso o comercialización de tejidos, sangre. Yo lo comentaba ayer con el doctor Velarde también. La Ley General de Salud establece un delito en específico también para aquellos cirujanos que se dedican a realizar trasplantes, que no, entiendo que hay un Instituto Nacional de Trasplantes en el cual hay una serie de personas que llevan están en una lista para ser beneficiados de una donación.
Sin embargo, aquel médico que sabiendo que esta persona, bueno, punto número 1, la recepción hablando de un riñón, por ejemplo, que no se hizo a través de lo que la ley establece, definitivamente está actuando con dolo, porque sabiendo que no siguió lo que el marco legal indicó, finalmente se está haciendo también de unos recursos económicos, amén de que puede poner también en riesgo la salud y la vida de estas personas. Entonces, lo que les hemos explicado son conductas u omisiones que son sancionables porque son contrarias al derecho. No es persecución, no es un error como lo han planteado a veces, o no tuve la intención. Aquí lo que se castiga o se sanciona finalmente es eso, el acto o el daño que estás ocasionando por en el ejercicio de tu profesión, finalmente. Pues ahondando en el dolo igual, ¿no? O sea, finalmente sabemos lo que estamos haciendo. Aquí él hablaba de conciencia. Si efectivamente nuestra conciencia no va a estar tranquila, a lo mejor económicamente estamos mal, a lo mejor buscamos algún beneficio para nuestra familia y por eso nos aventuramos a hacer ese tipo de acciones. Y no sabemos a lo mejor sí sabemos las consecuencias legales muchas veces, pero como nos ha funcionado una vez y nos ha funcionado 2 veces, pensamos que no va a pasar o no nos va a pasar a nosotros nunca. Y lo sabemos. Como profesionistas en nuestras áreas, sabemos las consecuencias por las acciones, máxime si estamos actuando con dolo, porque ya tenemos una preterintención de qué es lo que estamos haciendo y sabemos que a lo mejor no es lo correcto, pero no va a pasar nada. Usted hablaba hace rato de estas alergias y que puede tener un choque o algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí en lo personal me las hicieron y a mí nunca me dijeron, oiga, puede caer muerta ahí. Y literal se lo digo, o sea, nunca me lo dijeron. O sea, dices tú, a ver, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Porque nunca ha pasado nada, nunca han tenido reacción. Y que bueno, o sea, yo no la tuve, pero a mí nadie me dijo nada. O sea, el profesionista que tenía yo enfrente no me dijo, oiga, si le pongo esta placa y le pasa esa, puede caer, o sea, puede tener una reacción o algo. Nada más me dijo, es para saber a qué es alérgica. Nada más es lo único que me dijeron. Entonces, a lo mejor no fue con dolo, a lo mejor fue la mejor intención del mundo del médico. Y bueno, a lo mejor me mintió, a lo mejor él piensa que es una práctica, pues que toda la vida lo ha hecho así y que no pasa nada, ¿no? Y que esperemos que nunca le pase nada, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, creo que como profesionistas cada uno del área que nos desempeñamos, a lo mejor no pensamos actuar con dolo y no sabemos el resultado que ello conlleva. Pero a veces ese resultado, después de que nosotros nos ponemos a analizar el hubiera, que no pasó, a desgracia no pasó, o por lo que haya sido, no pasó, nos fue bien. Pero siempre decirle al de enfrente qué es lo que está pasando, o qué puede pasar, para que sepan qué es lo que en un futuro nosotros tengamos nuestra conciencia tranquila. Volviendo con todos estos temas, me surge una situación que también es muy frecuente hoy en día, la disputa entre ambos padres para la atención de un niño. Eso es algo que vemos día a día en la atención médica, y llámese en la práctica asistencial pública o privada. Y voy a poner como ejemplo un escenario. Es común que llega un niño con un problema respiratorio, asmático, bastante mal controlado, pero también atrás hay una disputa de los padres. Llega la madre, nos solicita el apoyo, la atención, y más al rato llega el padre diciendo que no podemos intervenir ese niño. ¿Qué hacemos? Yo creo que la primera parte es muy importante. Y aquí es primero los derechos humanos. Sin embargo, es muy importante que para efectos de responsabilidad civil se cuente con la autorización de uno de los padres. Inicialmente uno de ellos ya consintió, de tal manera que un segundo papá, por conflictos que después sabemos que hay entre ellos, decide o determina otra cosa distinta, entonces ya entra la experiencia y el profesionalismo del doctor de saber que si lo que se está autorizando y se propuso profesionalmente la primera vez, está autorizado.
Desafortunadamente, en la parte legal no hay un catálogo que diga, por lo que se refiere a los derechos de operación o a los derechos del cadáver, o sea, no hay un catálogo para decir qué facultades tienen los papás para llevar a cabo. De tal manera que aquí la responsabilidad es del profesional de tener el consentimiento inicial y que saber que ese consentimiento se otorgó en base a una opinión de alguien que sabe que se debe llevar a cabo eso. Por lo que se refiere a la autorización, bueno, pues sería todavía más complicado entrar en materia de saber si solamente no están de acuerdo con la atención médica o en realidad hasta un problema hay de un proceso de divorcio, de una patria potestad, de una serie de cosas que hacen mucho más complicado que el doctor tuviera la experiencia jurídica para saber si puede o no tal o cual papá. Quiero decirles que desde mi punto de vista, en la materia civil, los padres ejercen la patria potestad, pero es un reconocimiento que el Estado le da a una situación biológica. Es decir, yo, papá, en el ejercicio de la patria potestad con mis menores hijos, no es porque el Estado me diga que yo puedo hacer o no hacer tal cosa, sino porque el Estado me reconoce que yo lo hago porque han nacido biológicamente de mí. Y mi función como padre es protegerlos, cuidarlos, educarlos. Entonces, para no saturar de información jurídica al médico, pues la persona que primero me pidió o me dio el consentimiento después de que yo le informé de manera profesional el estado de salud del menor, yo me iría con la primera parte, porque inclusive en materia de responsabilidad civil, administrativa o hasta penal, el que correría riesgo sería el segundo padre al dar una contraindicación, pero desde luego que es opinable. Claro, es opinable. Al final de cuentas, o sea, el que llegó primero es el que tiene al menor, me supongo que lo tiene bajo su cuidado y su custodia. Pero independientemente de ello, o sea, aquí viene, otra vez volvemos a lo mismo, la ética del médico. Si realmente es lo correcto para el niño, porque acuérdense, volvemos otra vez a decir, primero constitucional, derechos humanos, convención del derecho de los niños. El derecho del menor está por encima del derecho de los padres. Entonces, nuestra convención del derecho de los niños nos obliga a todo el Estado mexicano, ¿sí?, al bienestar del menor. Es el interés superior del menor. Si yo como profesionista, yo como médico veo que si no lo atiendo, el niño se me va a colapsar y tengo el consentimiento de la madre, pues lo voy a hacer. Contrario sería que es una negligencia mía como médico hacerlo y tengo el consentimiento de la madre y sé de antemano el resultado que voy a hacer, que voy a obtener y que no es el correcto, estoy también actuando con dolo. No lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo correcto. Y el padre viene a lo mejor a quererlo salvar, el otro. Y van a decir, ya ves, te lo dije, a ti mamá y a ti médico. O sea, tenemos que ponderar como profesionistas qué es lo que estamos haciendo desde nuestra área, si realmente estamos haciendo lo correcto. Si era lo correcto, pues aunque el papá con el otro, el papá que llegó en segundo lugar, que dijo, porque habitualmente siempre va a ser las cuestiones económicas cuando están separados. No es que no lo quiera que lo atiendas tú como médico especialista, fuera. Es que me sales muy caro y ahí tengo yo una institución pública, vete para allá. Claro. ¿Sí? Pero si yo como mamá puedo pagarlo, o sea, aunque tú no quieras, yo lo voy a pagar. Y en cuanto digan la palabra mexicana, yo lo voy a pagar, dijo, está bien. Porque eso pasa, y lo hemos visto tanto en los juzgados como fuera de los juzgados. A veces los abogados nos pasa que no somos populares, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Quizá les pueda pasar lo mismo a los médicos, de que pues, hay cosas que se deben de hacer. Y bueno, pues no sé si a la gente le guste o no le guste, pero pues aquí no es de gustos, aquí es de lo que se tiene que hacer. Y para eso vamos a la escuela. Y además los médicos son más estudiosos que nosotros, son muchos años de carrera, ¿no? ¿Algún comentario, Guillermo? No sé si quisieran que pasáramos
a la parte de la consecuencia de esas responsabilidades, ¿sí? Pueden ser de tipo civil, penal y administrativa. Vamos a partir de la base de que, ¿qué es el daño? Es la obligación que tiene aquel que lo ocasionó de resarcir a la víctima, sí, el daño ocasionado, cuando se pudiera. En este caso, es decir, reponer las cosas para el estado que estaban antes. Pero ¿qué sucede cuando se pierde la vida, por ejemplo? O en este caso deriva de una lesión que ponga en una situación de incapacidad parcial, temporal o total. Esa indemnización a que tiene derecho la víctima, ya sea que sea una lesión o que pierda la vida los herederos de la víctima, se ha también sesgado mucho o se ha pretendido de mala fe por medios, y algunos médicos así lo han sentido, de que es un lucro el cual pretenden, en este caso la víctima o los herederos de la misma. No es así. Esa indemnización, la Corte misma ya estableció que se le denomina lo que son daños punitivos, que quiere decir que es la justa indemnización que tienen, insisto, víctimas familiares, de que se haga un pago o una compensación con motivo de esa responsabilidad. Las formas de cómo se cuantifican, en este caso, ya sea que sea un resultado de una responsabilidad civil y además provoca un daño moral, la ley establece la forma, y esa responsabilidad, créanme que no es nada fácil, porque recae en los juzgadores, bajo los siguientes criterios que ahorita la maestra nos va a exponer, pero insisto, quien ocasiona un daño está obligado a responder del mismo, ni más ni menos, ya sea que lo ocasione el mismo, ya sea que por el uso de aparatos, instrumentos que desarrollen una velocidad, que eso se denomina responsabilidad objetiva, la otra es la responsabilidad subjetiva. Al final de cuentas, todo el que ocasiona un daño tiene la obligación de resarcirlo. Se tendrá que acudir si finalmente es un derecho de la víctima o del heredero, ya sea, por eso a mí las estadísticas que luego se manejan oficiales no son reales para mí, porque va a haber casos que en el caso de el ejercicio de la profesión de quienes ejercen como médicos, en el caso específico, la víctima generalmente, si sobrevive, pues bueno, sí van y presentan las quejas en la CONAMED, o en su defecto, llevarán a cabo la denuncia penal o el juicio de demanda civil. Algunas ocasiones, cuando fallecen, también por una mala asesoría y sin saber que tienen un término legal de 2 años para hacer exigible la reparación del daño, si se excede ese término legal, el derecho a reclamarlo se extingue. En consecuencia, ahí es donde uno como asesor de la familia o de la víctima le hace ver que es un derecho el que tiene ella. No se trata de un lucro, así ya también lo estableció la Corte, no se trata de un lucro, se trata de una sanción de tipo económica para que tú, que tienes el deber de cuidado, si fue por omisión, dejes de llevar a cabo esas conductas que traen como consecuencia, en este caso concreto, la pérdida de la vida. Hubo un caso muy sonado que la Corte resolvió acerca de un chico que falleció en el Hotel Mayan Palace. Fue la primera condena que se estableció como consecuencia de una responsabilidad civil por hecho extracontractual, en la cual el chico, estando en el Hotel Mayan Palace, haciendo uso de un lago artificial, muere electrocutado al caer al mismo. La Corte estableció al final, a través del amparo que se promovió, porque primero se agotó el juicio civil, hubo un recurso que tenemos, bueno, quienes acuden a las instancias judiciales, que es la apelación, y la Corte estableció ahí los criterios y los montos, y fue la primer condena a la que se llegó tipo Estados Unidos, o sea, una condena millonaria de más de 30 millones de pesos hacia el hotel. En la parte que corresponde al servicio médico del hotel, cito, de hecho el amparo es el 30 de agosto del 2003 que resolvió la sala, la primera. En la parte médica dice, además debe destacarse que los sentimientos de angustia, que esa es la parte del daño moral, que no son daños tangibles, dice, los sentimientos de angustia de las víctimas, es decir, de los padres, se vieron agravados por las circunstancias en que ocurrió la muerte de su hijo,
así como los eventos posteriores al trágico evento, que es la afectación, en este caso la pérdida del hijo. En efecto, se acreditó, esto quiere decir, se probó que la empresa no brindó un trato digno a los familiares de víctima, pues la médico del hotel no acompañó a las víctimas al hospital, a pesar de que la médico responsable constató que no presentaba signos vitales en el momento en que llegó la ambulancia. No se lo informó a los paramédicos, permitiendo que se realizara su traslado a diversos nosocomios, incrementando con ello la esperanza de los padres de víctima de encontrarlo todavía con vida. ¿Sí? Asimismo, del expediente, no se advirtió que los familiares recibieran apoyo alguno posterior a la muerte de su hijo. De esta sentencia, que yo la leí en un curso que asistí, que nos la proporcionaron, decían además, vean la gravedad, que el área médica del hospital, quienes atendieron esa emergencia o urgencia, había un congreso de cardiólogos, y quienes estaban asistiendo a ese congreso fueron los que asistieron al joven que había caído al lago y pues que literalmente ya había muerto como consecuencia. De las constancias del juicio de amparo aquí se señala que los mismos médicos cardiólogos, a la doctora encargada del servicio médico del hospital, que no supo ella actuar, es una conducta negligente, definitivamente. Entonces, esto es una parte de los criterios no criterios, sino que debe de regir para el juzgador el momento en que dicte una sentencia condenatoria y el monto de la indemnización, que la misma ley lo establece que debe ser en dinero. No hay otra forma, insisto, no es una forma de lucrar ni de enriquecerse por la muerte de un ser querido. Es una justa indemnización que debe de pagar quien ocasiona un daño. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir esos hechos. Eran hechos previsibles. No es posible que estando en un área de agua que está combinada con electricidad, no tuvieras la debida precaución en el mantenimiento de las bombas y el cableado. Y no obstante de ello, todavía tus servicios médicos fueron ineficientes, ¿sí? Ahí, amén de la responsabilidad civil, considero que hubo una omisión de la doctora y pudo haber sido también sujeta a una sanción penal. Entonces, maestra, considero yo que también sería importante que les dijeras. Perdón, adelante. No, perdón. No, sí, No. que le dijera que perdón. Perdón, que les expusieras, el juez en el caso concreto, cuando son susceptibles este tipo de demandas civiles por responsabilidad, ¿cómo es que llegan a estas cantidades? ¿Cómo es que ustedes valoran y concluyen los montos? Porque la vida no tiene precio. No. Recuerdo, perdón, hablando de esto, había un caso ¿Te lo paso bien? que, bueno, sobre el mismo tema, recuerdo que hubo un caso muy sonado y en virtud del tiempo, porque ya estamos terminando, donde un hospital por ahí tuvo un problema, donde se vieron afectados 2 infantes, que, bueno, todo parece ser que la historia inicia con una señora que demanda a su pareja, el cual no quiere reconocer los derechos del niño, no lo reconoce como su hijo y solicitan las pruebas de paternidad. Y donde resulta que la prueba de paternidad, pues efectivamente no era el padre, pero tampoco ella era la madre. Y entonces, pues ahí hay un problema muy serio, ¿no? Y al final, pues se inicia toda una investigación y se logra saber que se cambiaron los niños al nacimiento en el hospital. Ahora, en este tipo de situaciones, ¿cómo los pongo en igualdad de circunstancias? Bueno, perdón, son primero las damas, pero sí sería importante acotar también quiénes son los sujetos susceptibles de esta responsabilidad. Somos todos, personas físicas, personas morales, el Estado mismo, a nivel federación, los estados, los municipios, ¿sí? En consecuencia. El caso concreto que dice el doctor es que derivado de ese conflicto familiar, efectivamente se hace la prueba de ADN y esto lo acaba de resolver la Corte, también con otra indemnización millonaria de 30 y tantos millones de pesos. Del resultado de las pruebas, ni el padre es el padre, ni la madre es la madre. Entonces esto ocurrió en un hospital del sector público en el Estado de México y resulta pues que conforme a los registros de nacimiento se mandan a traer a todos los que nacieron ese día y pudieron encontrar quiénes eran los padres. Aquí el grave daño es hacia el menor, porque el menor ya sabía aparentemente quién era su núcleo familiar, cómo estaba integrado, los papás, los hermanos, los tíos, o sea, fue
no fue, es un conflicto que de verdad sería interesante conocer la resolución de la Corte, porque ¿dónde quedó el interés superior del menor, maestra? Lo está sacando de un entorno familiar que él ya se estaba desarrollando. Ok. Es el entorno del menor, pero también está el otro principio, que el menor tiene derecho a saber su origen y su identidad. Entonces la Corte ponderó, dices, bueno, si tus padres viven y están bien, pues entonces te regreso con tus papás, ¿no? Pero son pobres. Pero ese es el núcleo familiar, o sea, de cuenta que, y si, bueno, si los papás aceptaran como no biológicos, pero como padres, se puede decir en este caso, que los dieron, pues ahora sí que no puede ser suplantado, porque no fue la intención, ni hubo dolo, entonces pues igual y pudiera ser que se quedaran con el menor, pero como juzgador tienes que resolver. Y tienes que resolver el interés superior del menor, entonces el menor tiene derecho a saber su origen. Por cuanto a la subjetividad, el daño, la reparación del daño es muy subjetivo. ¿En qué nos basamos nosotros? ¿En las tablas o en lo que se basan los juzgadores? Pues en la calidad de vida que me puede dar esa persona a mí que falleció, cuántos años de vida, qué profesión tiene, para poder cuantificar ese dinero. Yo como profesionista me muero, estoy o como padre de familia, y como juez en retiro soy varón y mantengo mi familia. Un ejemplo. Entonces, toda mi familia depende de mí, ¿no? O a lo mejor mi esposa también trabaja, a lo mejor ya no la mantengo a ella, pero sí tengo hijos menores, tengo 3, 4 hijos menores, ¿no? Como consecuencia de ello, o sea, ¿qué me va a cuantificar a mí el Estado? ¿O en qué te va a condenar a ti, médico? No están lucrando, simple y sencillamente estás resarciendo el daño que ocasionaste. No hay lucro. No es lucro indebido. El daño ocasionado, bueno, lo vas a resarcir de esa manera. ¿De qué? De que a mi esposa, como yo fallecí, los años que me quedan de vida, cuánto era la percepción que yo tenía, o si no, cuánto era mi expectativa de vida, hacia dónde iba yo. Tengo 17 años, ¿cuál era mi expectativa de vida? ¿Cuáles eran los planes de vida que yo le puedo dar a mis padres? Entonces, eso es lo que se cuantifica. A lo mejor es muy subjetivo, pero todo eso, con todos los elementos de que se allegan los juzgadores, de todas las pruebas, de todos los peritos que van a ayudarle y todo lo demás que tiene del cúmulo de pruebas, es cuando se va a determinar esa cuantificación. Y cada caso es específico, no es la misma tabulación para todos, es de acuerdo a la expectativa de vida y en qué se desempeñaba esa persona. No sé si... Bueno, pues también creo que hemos cumplido mucho de las expectativas en estas pláticas. Hay mucho por hablar, quedan muchos temas en el aire. Yo los invitaría a que volviésemos a reunirnos y que sigamos tratando estos temas de manera más coloquial. A mí la verdad me encanta estar platicando con ustedes, se aprende mucho. Nosotros tenemos muchos ejemplos de vida y tal vez hemos cometido en algunos errores sin habernos dado cuenta de ello. Y bueno, somos perfectibles, eso es lo que buscamos en el Colegio de Alergia y en el día a día. Así es, maestra, así es. Bueno, pues por hoy damos finalizada la transmisión. Agradezco en verdad la presencia de la maestra María de Jesús, Guillermo, Vicente. De verdad les agradezco mucho y bueno, seguramente de aquí van a surgir muchas preguntas. Bueno, que pasen muy buen día.